extra de mano de obra. Bien, entonces, eso con el mercado laboral. Después también el mercado de proveedores. Y esto también es súper importante, sobre todo proveedores de materiales y proveedores de equipo, ¿no? Esto es súper importante tener bien claro dónde conseguir qué cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, resulta que es más fácil conseguir una grúa especial que cargue unas 70 toneladas. Es mucho más fácil conseguirla en el oriente, en Xuxufindi, en Lago Agrio o en o en Coca, que conseguirla en Quito. Obviamente al final sí se puede conseguir, pero es mucho más difícil. Hay mucha más oferta en estas poblaciones que son muy arraigadas al petróleo. Entonces hay equipamiento que sí es importante, que es más fácil de encontrar en pueblos que uno pensaría que son más pequeños, pero que en cambio la industria petrolera va rigiendo a estos pueblos. Obviamente también hay que conocer mucho de la oferta y la demanda. Por ejemplo, si estamos hablando de inmobiliaria, ¿qué está pasando hoy día? Y justo oí ayer una charla muy interesante que dieron a Mario Burbano de Lara, que era presidente de la mutualista Pichincha, sobre el mercado inmobiliario ahorita. Entonces, él decía en la charla que ahorita es bueno para comprar inmuebles. Ahorita, si uno tiene plata, tiene que comprar inmuebles porque ahorita está en un bache el mercado inmobiliario y dentro de unos años va a subir nuevamente. Entonces, por negocio es bueno. Si uno compra ahora inmuebles, los puede vender dentro de pocos años a un mejor precio. Entonces, como ustedes ven, el entorno del ingeniero de costos es enorme. Y esta notita que yo les puse aquí abajo es un poco el resumen de todo esto. Cualquiera pensaría que se habla de un súper profesional y no se exagera. La disciplina exige de súper especialistas. Entonces, yo me he encontrado o sea, todos como ingenieros básicamente o como arquitectos podemos hacer presupuestos. De alguna manera, pues, por experiencia o por conocimiento del mercado, podemos hacer presupuestos. Pero ser ingeniero de costos, con todo lo que hemos hablado, realmente se necesita de súper especialistas. Y es más, creo que las universidades tendrían que pensar al respecto porque sí deberían, yo creo, tratar de poner en sus currículums o en sus pensums de universitarios una carrera como la ingeniería de costos. Bien, ¿en dónde puede trabajar un ingeniero de costos? Obviamente puede trabajar haciendo consultorías de diseño y presupuestos, que es lo que he venido haciendo los últimos años bastante. Puede trabajar con los promotores inmobiliarios en todo el proceso de compraventa de inmuebles. Y aquí está, Gustavo, para usted, también un ingeniero de costos puede ser un buen evaluador, porque se necesita de cierto conocimiento para poder decir, esta propiedad está evaluada en $100,000, ¿no es cierto? Entonces, un ingeniero de costos puede ser evaluador. Y lo que nos da la pauta incluso es que el ingeniero de costos no está solamente para hacer presupuestos, como está acá arriba, ¿no es cierto? Sino que también puede darle valor a una propiedad que ya está construida. Obviamente ahí, como bien nos hizo saber Gustavo hace un tiempo cuando dio su conferencia, no solamente depende de los materiales, no solamente depende del terreno, sino también de la obsolescencia física, del tiempo de vida de un inmueble, etc. Obviamente, y esta es la parte que muchos de los colegas no hacen, porque ya han ganado un contrato, están haciendo la construcción, pero ¿cómo se hace control de costos durante la ejecución? Muchas veces hay colegas contratistas, sobre todo contratistas del Estado, que tienen contratos pequeños, incluso medianos, pero ¿hacen realmente control de costos durante la ejecución? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para hacer un buen control de costos?
todo ese tipo de esas preguntas hay que hacérselas y respondérselas. Estoy realmente haciendo control de costos de mis proyectos, que yo acabo de finalizar un proyecto con el municipio de Quito, hice un adoquinado, ¿realmente gané dinero? ¿Realmente o estoy perdiendo? Yo como contratista me puse un sueldo y después de ese sueldo me está quedando algún dinero o del dinero que me quedó al final de ese voy a sacar mi sueldo. Entonces, son ese tipo de preguntas que la mayoría de nuestros profesionales no se hacen, ¿no? Y sí que deben, todos debemos hacer un control de costos durante la ejecución de las obras. Para incluso tomar medidas drásticas, ¿no? En medio del proceso de construcción, tomar medidas para poder subsanar lo que yo hice mal el presupuesto. Si yo presenté una oferta, pero esa oferta resultó que está muy baja, ¿qué voy a hacer con el proyecto? Igual tengo que acabarlo, ¿no es cierto? Porque no hay opción de dejar el proyecto a medias, porque si uno hace un proyecto, sobre todo con el Estado, tiene que acabarlo, si no, las consecuencias son terribles. En reclamaciones de seguros, muchos de las aseguradoras de este país contratan, no saben si realmente esta figura de ingeniero de costos, realmente no la conocen en las aseguradoras, pero sí contratan peritos, como también acá abajo, ¿no? Para poder hacer los análisis cuando ha habido algún problema con alguna edificación. O también como peritos, ¿no? Como tales, como para saber si realmente, perito me refiero en este caso a cuando hay algún conflicto entre el contratante y el contratista, van estos procesos a peritaje o van a arbitraje o a mediación, se necesita de un perito, ¿no? No, yo creo que la mejor forma de tener un perito es teniendo un ingeniero de costos. Entonces, como ustedes están viendo, hay un montón de cosas que puede hacer un ingeniero de costos, ¿no es cierto? Pero el día de hoy un poco vamos a analizar el primer punto, ¿no? Que es el de presupuestos. Porque me interesa mucho dejar al descubierto estos análisis de precios unitarios que son la panacea de nuestros presupuestos, porque aquí en el país casi es la única forma de hacer presupuestos es haciendo análisis de precios unitarios. Bueno, entonces vamos viendo cómo se hacen estos presupuestos, primerito. Como les decía, la American Association of Cost Engineers, o la Asociación Americana de Ingenieros de Costos, ha planteado vamos a ver aquí, ha planteado aquí una categorización o clasificación de los presupuestos dependiendo en la fase en la que se encuentre, ¿ya? Entonces, los proyectos pueden ir avanzando y tener presupuestos en cada etapa, ¿no? Deme un segundito. Ya, entonces primero tenemos clase 5, que es cuando solamente tenemos el perfil del proyecto. Como ustedes ven acá, es apenas la definición del proyecto es del 0 a 2, es decir, aquí apenas tengo la idea de, yo quiero hacer yo quiero hacer mi casa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tengo este terreno, quiero hacer mi casa, le preguntan a un ingeniero cuánto me costará. ¿Ya? Entonces va el ingeniero, le revisa, le da un vistazo al terreno, le dice, sí, ¿qué es lo que quieres más o menos? Sí, yo quiero unos 2 pisos, porque además el cliente seguramente no sabe cuántos metros cuadrados, o sea, no tiene mucha noción del área de un terreno, de una construcción, perdón. Entonces, aquí en este punto, un ingeniero de costos le puede dar un presupuesto, pero obviamente ese presupuesto, déjenme veo mi lapicito, ese presupuesto tiene un rango de precisión
muy grande, ¿no? Entre menos 50 hasta el 100% de lo que yo le diga. Es decir, aquí tu casa te puede costar unos $100,000. Pero es que no tenemos más información que esa, ¿no es cierto? Pero como ven aquí, el rango de precisión puede ser que la casa le salga por 50,000 o le salga por 200,000. Es decir, un rango amplísimo. Es mejor, incluso en este punto, no decirle nada al dueño porque se va a hacer una idea errada de lo que necesita. Pero enseguida viene otra etapa que es ya la prefactibilidad. Y yo al menos ya voy a tener una pequeña idea de lo que quiero. Es decir, ya le puedo decir al ingeniero de costos, aquí yo quiero en este terreno, quiero 2 pisos, pero también quiero que no pase de 200 metros cuadrados. Entonces ya el rato que ya le dan una información un poquito más aproximada, ya decirle, yo quiero una casa de 200 metros. Entonces el ingeniero de costos sí me puede decir ese rato, entonces claro, pues 200 por 200 metros cuadrados, sí, aquí podemos construirte, dependiendo de los acabados, entre 500 y $700 por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, sí tenemos ya un poquito más de información. También ya podemos ver el IRM de este terreno y decir, tú puedes construir hasta cierto punto, no puedes pasarte de estos 200 metros cuadrados. Y obviamente ya el rango de precisión va achicándose, ¿no? Ya no es de entre menos 50 y más 100, sino entre menos 30 y más 70. Entonces ya podemos un poco manejar cierta información. Después viene el paramétrico, y aquí es nuevamente Gustavo, donde podemos entrar también los evaluadores, porque no solamente quiere decir que estamos dentro de este rango, o sea, dentro de la fase como factibilidad, es decir, que tenemos el proyecto ya con un 70% terminado, es decir, no el proyecto como construcción todavía, sino como planos, como diseños en un 70%, pero también podemos ya hacer un rango paramétrico, una evaluación paramétrica para edificios terminados, ¿no? Entonces yo ya puedo decir, claro, este edificio es ya usado, tiene 20 años de uso, tiene 11,000 metros cuadrados, así detalles que ya son importantes, tiene cierto tipo de acabados. Entonces yo ya puedo decir, nuevo, este edificio vale $700 por metro cuadrado. Si son 11,000, entonces 7 millones de dólares, ¿ya? Entonces eso como evaluador yo ya puedo decir con este tipo de información. Y obviamente yo cuando ya tengo todos mis diseños terminados, al 100%, como dice aquí, ¿no es cierto? Aquí me dice que puede ser entre el 70 y el 100. Yo no me haría todavía, no me arriesgaría a dar un presupuesto clase 1 con el 70%. Ya me ha pasado que yo he intentado dar un presupuesto con el 70% de los diseños terminados y me ha ido muy mal. Entonces, yo sí diría, y a mis clientes les digo, por favor, mándenme toda la información con el cálculo de todas las cantidades de obra para yo poder hacer bien hecho un presupuesto. Entonces, yo diría que se debe acercar mucho al 100, 90, 100%, 95%, la ingeniería de detalle, para poder yo dar un presupuesto definitivo. Que como ustedes ven, ese presupuesto definitivo no necesariamente tiene un rango de precisión de 0, sino que varía también esa precisión entre menos 10 y más 15%. Es decir, que por más ingeniería completa que esté perfectamente bien hecha con los mejores especialistas del mundo, entonces yo recibo esa información y aún así hay cierto rango que está aquí, que no es despreciable, es entre menos 10 y más 15. No es despreciable esta precisión. Entonces, lo importante es que yo me acerque con mi presupuesto a este rango, ¿no? O sea, es decir, yo ya tengo todos los insumos, yo ya hice mi presupuesto, yo puse un número, $1,000,000 va a costar este proyecto, ¿ya? Si ese proyecto, después de construido, en vez del 1,000,000,
costó realmente 1.100.000, eso es un 10% más, entonces estoy dentro del rango de precisión esperado. Entonces yo puedo decir, hice un gran presupuesto. Hice el mejor presupuesto que pude haber hecho y me salió muy bien y esta obra terminó en 1.100.000 y es perfecto para mí. O también, mucho mejor sería si es que esa obra que yo presupuesté 1.000.000 salió por 900.000, que también está dentro de este rango. Pero si yo hice un presupuesto de 1.000.000 y terminó costando 1.500.000, entonces no me vuelvan a contratar para hacer un presupuesto nunca más. Porque la verdad es que me tiré las cuadras, pero 100%. ¿Ya? Déjenme borrar esto de aquí. No sé, Pato, si hasta ahí tal vez podríamos preguntar a las personas si o esperamos hasta el final a... Yo considero que es mejor hasta el final. Bueno, está bien. Sí. Listo. Tomarán nota si tienen alguna duda para al final conversar. Bien, y obviamente el último, estos cuadros azules que les he puesto aquí, son un poco los nombres que yo les he puesto a estas fases o a estas clases, digamos, un poco por el medio en el que nos desenvolvemos. Entonces, creo que van muy bien estos apelativos. Al clase 5 yo le llamo presupuesto comparativo. Al clase 4 yo le llamo presupuesto por metro cuadrado. Al 3 y al 2 juntos le llamo paramétricos porque estos tienen que tomar un parámetro o una referencia de algún proyecto ya terminado. Y el último, que esta palabra utilizamos mucho aquí, es el de cubicaje, ¿no? Es decir, sacar cantidades de obra, en nuestro caso hacer APUs, aunque ya vamos a ver más adelante, esto de haber llegado a la ingeniería de detalle no quiere decir que tengamos que hacer APUs, ¿ya? Bien, ¿cómo yo organizo un presupuesto? Un presupuesto, lo primero que uno tiene que tener idea es de qué es lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer un edificio, dentro del edificio hay ciertas áreas importantes, de la construcción me refiero, ¿no? Hay ciertos temas importantes, entonces yo tengo que crear un EDT o un WBS, ¿no? WBS es en inglés, EDT es en español. Y se llama esto, y esto no es nuevo, esto lo trabajan en el PMI, por ejemplo, desde hace 50 años, en otro tipo de proyectos que no son de ingeniería, pero igual se debe utilizar un EDT, que es la estructura de desglose de trabajo. ¿Y qué es esto? Es dividir al proyecto en menores componentes. Y obviamente también crear un diccionario EDT. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir una hojita que tengo por aquí. A ver si le encuentro dónde le puse. Para que vean cómo es un EDT. Seguramente muchos de los aquí presentes ya habrán visto lo que es un EDT. Déjenme ver si es que le tengo, no le encuentro. Aquí está. Ya. Ahorita no pueden ver, ¿no? Mi pantalla de PDF. No. Aquí está, ya. Esto es un EDT, ¿ya? Le voy a achicar un poquito para que vean cómo es la estructura de un EDT, ¿ya? En este cuadrado aquí, después voy agrandando para que se vea lo que estoy diciendo ahorita. Este cuadrado primero es el proyecto como tal. Aquí dice construcción del edificio, del dispensario médico, etcétera, etcétera. Ese es nuestro sombrero de todo este proyecto, ¿no? Este que está aquí. Y dentro de eso, yo decido, yo como ingeniero de costos o como proyectista de esto, yo decido en cuántas partes quiero dividirle al proyecto, obviamente para poder tener un mejor control, tanto durante el diseño como durante la construcción. Entonces,
El siguiente nivel del EDT son estos cuadrados verdes, ¿ya? Y vamos a ver si ahí se puede ver. Entonces, estos cuadrados verdes, ¿qué me dice? Obras preliminares, es un tema importante. Después tengo movimiento de tierras, también es muy importante. Estructura, incluso aquí le estoy dividiendo en cimentación y superestructura, ¿ya? Después vienen instalaciones, obviamente vienen sanitarias y aguas lluvias, agua potable, eléctricas, telefónicas. Ahorita tal vez podríamos hablar más que de telefónicas, de instalaciones electrónicas, ¿no es cierto? Aquí tengo otro tema que es albañilería. Después vienen todos los acabados, ¿ya? Y dentro de acabados también tenemos recubrimientos, puertas, ventanas, piezas sanitarias, mobiliario, ¿ya? Después tengo obras exteriores y al final también, incluso ahora que es súper importante también y hay que tomar en cuenta dentro de un presupuesto, es el SSA. Bien, entonces después tengo otro nivel, ¿no? Y aquí tengo ya después desglosado más pequeño y por eso se llama este EDT, estructura desglosada de trabajo, ¿sí? Porque yo tengo que buscar las más pequeñas posibles, pero que no me sean un problema, un dolor de cabeza posterior, que eso es lo que me hacen los APUs, ¿no? Y darme dolores de cabeza, ¿no? Pero aquí yo ya llego a un nivel en el que ya más abajo de eso ya no voy a pasar. Con esto, al final los amarillos y los grises que están aquí son mis rubros, ¿no? Son las actividades incluso que yo voy a hacer dentro de mi programación de obra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo en obras preliminares, tengo limpieza, cerramiento, bodegas, baterías sanitarias, letrero de obras, señalización provisional. Y así, ¿no? Puedo seguir enumerando. Esto es un EDT bastante bien hecho. Esto es una tarea de un grupo de alumnos que tuve este último semestre, que realmente lo hicieron muy bien, ¿no? Entonces, y lo tomé a este como ejemplo. Esto es un EDT, esto es la estructura de desglose de trabajo. Esto es súper importante porque de aquí yo puedo organizar bien mi obra y organizar mi presupuesto. Yo como ingeniero de costos, lo primero que le digo a la persona que me contrata, ¿dónde está el EDT? ¿Ya? Muchas veces me dicen, ¿y qué es eso? Entonces, si no tienes un EDT, yo te hago, pero es importantísimo organizar un presupuesto a partir del EDT, ¿no? Incluso aquí ustedes, como ustedes ven, le estoy poniendo códigos. ¿Y cuál es mi sueño? Que en este nivel de los verdes podamos tener una codificación nacional, tanto para públicos como para privados, que es lo que se utiliza en Estados Unidos, incluso en México también, y en Europa ni se diga, es que todo este nivel de verdes sea una codificación nacional. Y ahí están viendo la importancia de la ingeniería de costos, ¿no? Que siempre que yo diga obras preliminares, tenga el código DM-01.1. Entonces, con eso, incluso hasta para las instituciones públicas sería mucho más fácil, ¿no? Hacer los presupuestos, porque si van a esta base de datos enorme nacional y yo busco el DM01.1, ya me salen todos estos que están aquí dentro y ya me salen incluso los precios referenciales de estos rubros de aquí. Un buen ejemplo de esto que maneja muy bien es la empresa de agua potable de Quito. Maneja muy bien este concepto de los códigos y maneja muy bien estos EDTs. Bien, continuemos. Y debajo del EDT también hay el diccionario EDT, pero no me voy a meter mucho en eso porque si no, no acabaríamos ni en 3 semanas. Pero sin embargo, les voy a decir, el diccionario EDT es un poco la clarificación de cada una de estas celdas que vimos ahí de todos los colores, donde te dice cuáles son los recursos, y esta palabra es importantísima, utilizar los recursos que va a utilizar cada actividad. Esto es súper importante para poder después hacer la programación de obra. No solo el presupuesto, sino también la programación. Bien, entonces, si ya tengo organizado mi EDT, ¿cómo yo busco mi información? Este es este de acá. Entonces, yo voy a buscar mi información
con recursos estadísticos, es decir, viendo el metro cúbico de este hormigón aquí me salió en tanto, el metro cúbico de hormigón que hice un poco más allá me salió en otro precio, pero están bastante cercanos, etcétera, etcétera. Entonces voy haciendo una estadística de todos los, sobre todo rendimientos, ¿no? Que es un tema que también voy a tratar un poco más adelante. Los rendimientos son súper importantes y hacer una estadística de estos rendimientos es más importante todavía. Después, obviamente, hay publicaciones especializadas que aquí son muy, a ver, son muy escasas primero, aquí en nuestro país son muy escasas. Es más, el boletín que publica la Cámara de la Construcción de Quito sirve para casi todas las provincias de alrededor, lo cual también es un absurdo. No, no es lo mismo hacer un hormigón en Quito que hacerlo en Ibarra o que hacerlo en Chuchufindi o en Lago Agrio. Son totalmente diferentes esos hormigones, no se puede poner el mismo precio. Pero cuando hay problemas legales, la Contraloría General del Estado, los juzgados, los jueces, recurren al libro de la Cámara de la Construcción. Y si me pregunta, yo ni siquiera soy afiliado a la Cámara de la Construcción y nunca recibo el boletín de la Cámara de la Construcción, porque me parece que son esos precios que ellos tienen ahí de referencia, me parece que primero son demasiado estáticos, ¿no? Están ahí, a veces ahí pasan muchos meses sin que cambien, no necesariamente reflejan la realidad de cada localía, de cada sitio donde vamos a hacer una obra. Sirven mucho para Quito, inclusive a pesar de que la Cámara es de la construcción, es de Quito, incluso en ciertos sectores de Quito viene a ser diferente. Entonces, yo de publicaciones especializadas, hasta que aquí en el Ecuador no haya uno realmente bueno, realmente yo no los utilizo. Después hay software, casi todos los software que venden aquí en el Ecuador viene con unas bases de datos. Y como sano consejo, lo que yo les diría es que cuando compren algún software, que le borren toda la base de datos que tenga. Porque también he visto cosas horrendas dentro de estas bases de datos. Y le pongo otros como un poco para completar algo más, pero realmente las fuentes de información vienen y la notita que está al final lo dice todo, ¿no? La experiencia propia de cada profesional es finalmente la más rica fuente de información y en ningún caso puede sustituirse por otra originada por terceros. Solo se podrá complementar. Y aquí sí podría poner tal vez en otros, y en este que se puede complementar, yo le pondría, por ejemplo, las cotizaciones. Eso sí son ley. Las cotizaciones es la fuente de información más fidedigna que tenemos. Es decir, si yo voy a comprar una bomba, le digo al proveedor A, proveedor B y proveedor C que me coticen una bomba que yo necesito. Entonces, ellos lo primero que me van a pedir es, ni siquiera me piden los HPs de la bomba que yo calculé, sino que me dicen cuál es el caudal y cuál es la carga dinámica total que tiene sus edificios, lo que sea, ¿no? Y con eso ellos me dan, incluso los tres me podrían dar una bomba con diferentes HPs, pero que me hacen exactamente lo mismo, proveerme de agua a todo el edificio. Y me dan las características de esa bomba y me dan el precio de esa bomba. Entonces, si yo comparo las tres, entonces yo ya tengo una idea de cuánto realmente me va a costar esa bomba. Ahora, ¿qué pasa si pido solo una? Puede ser que ese proveedor tenga las bombas más caras del mundo o que se está ganando un montón de plata con las bombas. Entonces, esa bomba no es tan cierto. Si yo tengo una sola cotización, podría no estar teniendo el valor que yo realmente deseo. Después, si yo tengo una segunda cotización, puede ser que sea abismal, qué sé yo. Si en la una me dice que la bomba cuesta $4,000 y en la otra $2,000, bien puede, porque hay en el mercado una serie
de proveedores, no necesariamente la calidad es la misma. O sea, hay algunas condiciones que hacen que las bombas sean de diferente precio. Entonces, cuando sucede eso, a no ser que las dos bombas tengan, las dos cotizaciones tengan el mismo, casi el mismo precio que entre las dos, me puedo quedar con dos cotizaciones. Pero la tercera es la que hace el voto dirimente, podríamos decirlo de alguna manera. Y ver, entonces, analizar en esas tres cotizaciones qué es lo que voy a hacer. Puedo coger el promedio, sí. No es muy recomendable porque puede ser que me quede fuera, fuera del mercado. Puedo coger la mayor. Si es que cojo la mayor, posiblemente pierdo la licitación. O me estoy inflando mucho en el precio de, si es que yo soy el que estoy haciendo el presupuesto, me estoy inflando mucho. Y si cojo la menor, posiblemente voy a salir perdiendo en un caso, o no va a haber ningún contratista que cumpla el precio de esa bomba. Entonces, hay una amplia gama. Entonces, en ese punto es criterio del ingeniero de costos cuál precio de estos tres escoger. Así de simple. Y decirle, a mí me parece que esta bomba, a pesar de que es la más cara, pero cumple todas las condiciones, es de una procedencia interesante, no voy a hablar mal de los chinos, pero puede ser que la bomba china no sea tan buena, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que yo voy a analizar para poder decidir cuál de estas tres pongo en mi presupuesto. Lo importante no es si pongo promedio, si pongo lo que quiera, lo importante es saber defender por qué estoy escogiendo ese presupuesto, ¿ya? Bien, entonces ahora sí, por fin, hasta ahora voy casi ¿cuántos minutos voy? Creo que voy casi 45 minutos de hablar. Y recién ahorita voy a hablar de lo que son los APUs, ¿ya? Y obviamente lo primerito que voy a hacer esta reflexión. No es igual el costo unitario para uno que para 1000. La otra cara de la moneda, en cambio, por convención se propone para uno o para 1000. Y casi todos aceptan para 1000 o para uno, indistintamente. A ver, ¿qué quiere decir esto? Y lo voy a poner como un ejemplo mejor, y que tengo aquí preparado, ¿no? Vamos a ver, tengo el análisis de precios unitario. ¿Dónde está? Déjenme ver, le veo por aquí. Ya, tengo aquí el análisis de precio unitario y por eso le preguntaba al inicio a Patricio si él hace estructura metálica y algunos de ustedes me puede un poco guiar. Este es un análisis de precio unitario del suministro, fabricación e instalación de acero estructural, ¿ya? Entonces, voy a ocultarles por un momento estas tres columnas de aquí, porque este es el típico APU. Pablín, Sí. no estás compartiendo. Ah, es verdad. Es verdad, estaba compartiendo el otro. Gracias. Ya, entonces este es un típico APU sin formato, sin nada, que me dice que el suministro, fabricación e instalación de acero estructural está por los $6,64 del kilogramo, ¿no es cierto? Esto es dólares por kilo. ¿Ya? Entonces, de lo que estoy viendo, primero me parece que está muy alto, ¿no? Porque ahora el acero está bien, nunca va a llegar a un costo tan alto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que yo voy a hacer, como en este caso, yo voy a hacer 13,000 kilos? Pato, ahí tú me puedes ayudar. Con 13,000 kilos, ¿qué hago? ¿Un galpón mediano, no es cierto? Sí, más o menos, un galpón mediano. Perfecto. Entonces, es un pequeño galpón que después tiene su cubierta y todo eso, ¿no? Pero yo estoy haciendo un presupuesto para cualquier cantidad, sean 13,000, sean 1000. O sea, ¿qué pasa si yo pongo aquí 1000? Son $6,000 porque estoy poniendo 6,64. A lo que voy es, si yo hago un suministro, fabricación e instalación de acero estructural para 1 kilo, me hacen exactamente el mismo APU que para yo hacer 20,000 kilos. ¿Ya? Es el mismo APU. Este de aquí no ha cambiado, son 6,64. Punto. No ha cambiado. Pero claro, si yo voy a ver, vamos nuevamente a ver si yo pongo aquí algo pequeñito, ¿no? 100 kilos.
Vamos a ver, por ejemplo, en herramienta menor tengo $12. Sí, puede ser, ¿no es cierto? $12. Vamos a ver por acá. En electrodos, tengo 10 kilos de electrodos. Puede ser, ¿no? Voy a hacer apenas 100 kilos voy a hacer 100 kilos de acero, ¿no? Eso es un poco ahorita un ejemplo sacado de los pelos. Pero ¿qué pasa si yo voy a poner ahora 100.000 kilos? Eso ya es un galpón bastante interesante, 100.000 kilos. Pero fíjense ustedes, si yo utilizo el mismo APU, que me dice 6,64, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo en herramienta menor necesito $12.000. A ver, sí, $12.000. Porque, ¿qué me dice ni siquiera es una norma? ¿Qué me dice la costumbre de hacer APUs? Que para poner a las herramientas menores yo tengo que hacer el 5% de la mano de obra. La mano de obra en este caso me están poniendo exageradamente también alta. Son $2.49 por kilo. Entonces yo a eso le saco el 5%. Parecería que no es nada, ¿no? $0.12, o sea, 12.5 centavos de herramienta menor. Pero ustedes creen que en 100.000 kilos que voy a hacer, o sea, 100 toneladas de acero, se me va a ir $12.000 en herramienta menor. Pero es que además, miren más abajo de este APU, aquí tengo la moladora, tengo el equipo de oxicorte, tengo la llave de torque, tengo el soplete compresor, o sea, tengo casi todo. ¿Qué le puedo llamar herramientas menores, Pato, en este caso? Martillos, no sé, combos. ¿Qué más se utiliza en las instalaciones de acero? Como Tienes herramienta uno. menor. Como herramienta menor, claro, combos, Sí, martillos, qué sé yo. no sé si lo ubicas de maquinaria, taladro, ese tipo de cosas, Sí, sí, supongo. taladro también, ya, puede ser, ajá. Pero, Cinceles. exacto, todo ese tipo de cosas. Pero $12.000 en eso. Entonces, este APU, cuando yo ponía aquí 100 kilos, era, era $12. Bueno, ya, $12 puede ser que uso un combo y el combo se me pierde, entonces son $12. Pero si yo a este APU le pongo 100.000 kilos, $12.000 en herramienta menor es totalmente descabellado. Entonces, si yo hago un APU para 100.000 kilos, no puedo poner aquí el 5% de la mano de obra. Así me cuelguen de los pulgares, ¿ya? Porque se me sale de las manos. $12.000 en herramienta menor no tiene ningún sentido. Sigamos viendo, haciendo el mismo ejemplo nuevamente. Si yo pongo 100 kilos aquí en la cantidad. Vamos a ver, por ejemplo, electrodos. Ese es un caso que me encanta hacer el análisis, ¿no? Electrodos. Necesito 10 kilos de electrodos para 100 kilos. Igual me parece exagerado, pero bueno, ya digamos que sí, necesito 10 kilos de electrodos para poder soldar estos 100 kilos de acero. Pero si yo le pongo 100.000, miren cuánto voy a necesitar de electrodos. Voy a necesitar 10 toneladas de electrodos, por Dios. Entonces, si yo hago un análisis de precios unitario para 100.000 kilos, no puedo ponerle 0.1 de electrodo, tengo que ponerle 2 ceros siquiera. Creo que no puedo escribir, a ver. 0.201. Entonces ya 100 kilos, igual 100 kilos, eso es 2 quintales. Todavía me parece que es un poco exagerado. Bueno, ahí las personas que saben más de estructuras metálicas me podrán decir que 100 kilos posiblemente sí, 100 kilos de electrodos sí soldarán 100.000 kilos de estructura, ¿no? Nuevamente, entonces, dependiendo la cantidad que ustedes vayan a hacer de acero, tienen que hacer un APU totalmente diferente y ese es donde empieza el problema con los APUs, ¿no? O sea, hay tanta información y tanta mala información y otra cosa de los rendimientos, ¿no? Los rendimientos también es, muchas veces de los que hacemos costos, no sabemos cómo, de dónde salen estos rendimientos, cómo calculamos estos rendimientos para poder llegar aquí a un precio decente, ¿no? Entonces,
igual, hagamos el de la mano de obra. No voy a hacer de cada uno de estos porque vamos a perder mucho tiempo, pero sí el del Ah, total de la mano de obra, ¿no? una pregunta, un tema. Diga, Eduardo. Mire, aquí en este caso hay dos tipos de elementos. La herramienta menor, que no es consumible, y los electrodos son consumibles. En el momento, en la herramienta menor, siempre se va a utilizar varias veces la misma herramienta. Ah, por Luego, supuesto. el reuso debería estar considerado. En Así cambio, es. en electrodos, se van tantos kilos de electrodo 6011 o tantos palillos por kilo, y eso es un valor. O sea, lo que pasa es que aquí le salió como 100 toneladas porque el rendimiento estaba Estaba mal muy puesto. alto, Justo mal ese es mi puesto. punto, Eduardo. Ya. Justamente ese es mi O punto. sea, son dos temas diferentes. La herramienta Así menor es. sí es reusable, en cambio el electrodo es consumible. Sí, Eso nomás quería comentar. perfecto. Y usted me está dando la razón, porque a lo que voy, por ejemplo, es con herramienta menor, esta costumbre de ponerle a la herramienta menor como el 5% de la mano de obra. Eso es Claro. simplemente una costumbre que a ver, no tiene ningún sustento. Yo no sé en qué parte del partido alguien decidió que la herramienta menor es 5% de la mano de obra. ¿Ya? Entonces, y obviamente si estoy haciendo contratación pública, tengo que ponerle, estoy aquí del 5% porque la herramienta menor, así se pone, se ha puesto siempre y entonces así tiene que ser. Entonces, es bastante absurdo, ¿no? Entonces, vamos viendo a lo que voy, mi punto, y eso es lo que yo les decía aquí en no es igual el costo unitario para uno que para 1000. Entonces, si yo hago un APU para uno, es diferente del APU que yo voy a hacer para 1000. Ese es mi punto, ¿no? Ahí estamos clarísimos y con el ejemplo que puse creo que se clarificó más lo que dice este señor Jorge Luis Castillo, que también es un mexicano que tiene mucha experiencia en, en costos, ¿ya? Entonces, pero casi todos me aceptan, ¿no? O sea, si yo hago un APU para 100, para 1000 o para 100,000 kilos, me aceptan exactamente el mismo APU, ¿ya? Mis clientes, si yo tengo yo hago presupuestos todo el tiempo, entonces tengo ahí una base de datos de, de 500, de 1000 rubros, digamos. Y ahí tengo, obviamente voy a tener ahí en esa base de datos, voy a tener acero estructural, provisión, montaje y pintura de acero estructural. Pero yo no puedo usar siempre el mismo APU en todos mis proyectos, porque todos los proyectos son diferentes. Entonces tengo que primerito preguntar, ¿cuántos kilos vas a hacer? Ah, son 100,000. Entonces el desperdicio tiene que bajar, los rendimientos tienen que bajar para que ese APU tenga un sentido. Bien, pero más allá de eso, vamos a ver rápidamente los pros y contras de estos APUs, ¿no? ¿Cuáles son los pros que yo le veo? Son globalmente conocidos y usados. Y le puse globalmente entre comillas porque globalmente quiero decir aquí en el Ecuador, ¿no? Obviamente en otros países ya más desarrollados y posiblemente en Latinoamérica también, porque hasta México tengo conocimiento de que utilizan los análisis de precios unitarios para sus presupuestos. Son relativamente sencillos, si uno tiene una hoja de cálculo Excel bien hechita, le va muy bien. O hay software que son muy fáciles de manejar, entonces es relativamente sencillos. Justo es fácil de fácil manejo en una hoja de cálculo. ¿Cuáles son los contras? Y aquí sí son muchos. Son inmanejables cuando se tiene muchos. Hay proyectos que salen con 1000 rubros y hay que hacer 1000 APUs. Durante la construcción, ¿alguien les regresa a ver a esos APUs? Tal vez ya cuando hay algún conflicto, sí. Pero si no, ustedes ya tienen en la hojita, en la sábana que llamamos, tienen el valor de, qué sé yo, $150 por metro cúbico de hormigón. ¿Le regresan usted a ver al APU? Ustedes como contratistas, ustedes como fiscalizadores o ustedes como administradores de contrato, ni siquiera le regresan a ver al APU. Son poco fiables porque los rendimientos son
muchas veces, además eso es interesante, ¿no? Porque todos mis clientes se demoran mucho tiempo en hacer la ingeniería de detalles, es decir, hacer los diseños y todo, pero cuando llega a hacer el presupuesto me dejan 2 o 3 días para hacer un presupuesto de que tiene 500 rubros. Entonces me toca, no me queda otro remedio que utilizar mis bases de datos aunque no sean tan correctas. Entonces, obviamente los rendimientos van a ser poco fiables. Otro contra que tienen los APUs es que son al libre criterio del digitador. Muchas veces también me toca, porque no me alcanzo a hacer 500 APUs, entonces yo contrato chicos que me ayudan. Obviamente yo reviso, pero al principio es libre criterio del digitador, ¿no? Y por eso aquí ni siquiera le puse del ingeniero de costos, sino del digitador. Es inmanejable para el control de costos. Y así, aquí sí me van a dar la razón, me van a dar razón los constructores que ya tienen muchos años aquí. De nada sirve, a ver, ustedes se sienten, ya han ganado el contrato, van a empezar la obra, y ustedes le enseñan el APU al contador, por ejemplo, para poder identificar las partidas, para poder identificar las cuentas, como llaman los contadores. Posiblemente no. Porque un APU es una cosa donde está, como les decía hace un rato, donde está el taipe, donde está el teflón. En la práctica esas cosas deberían ir a materiales varios, esos gastos tan pequeñitos, pero nos exigen poner en el APU todo eso. Entonces, es muy complicado, es inmanejable para el control de costos un APU. No se puede manejar, no se puede hacer un buen control de costos con los APUs. Hay mucha información irrelevante y hay demasiado detalle. Y otra vez quiero compartirles, ya voy terminando, quiero compartirles este de aquí, este Excel de aquí. ¿Ya? Este es una lista de materiales que yo tengo aquí, ¿no? A la izquierda. Esta era una obra mecánica que me tocó hacer a mí el presupuesto. Les voy a sacar estos de aquí que no son relevantes, pero vamos a ver aquí. Este era un proyecto de más o menos 5 millones de dólares. Pero aquí tengo un perfil ángulo de acero galvanizado por 80 centavos. ¿Cómo me afectan 80 centavos? Más del trabajo de poner ese perfil en el APU y llegar a armar un APU y ponerle 80 centavos. ¿En qué me afecta esto en el presupuesto? Entonces, vamos a ver. Voy a ir hasta el final. ¿Ya? Tengo 607 ítems, ¿no? Sí, tengo 607. Entonces, vamos a suponer que todos estos que están aquí con montos tan pequeñitos, les voy a poner en materiales varios. Vamos a ver cuántos de ellos tengo que poner en materiales varios. Voy a seguir bajando. Aquí todavía, aquí este material, por ejemplo, esa prensa estopa para áreas clasificadas, son $140 de 5 millones, ¿no? Sigo bajando, ya voy 300, o sea, ya voy en la mitad de los ítems y todavía no llego a un número decente. Si ustedes pueden ver en la parte inferior del APU, 87,000 es la suma de todo lo que estoy señalando, que todavía sigue siendo baja comparado con los 5 millones. Es más, aquí, si ustedes ven aquí, este es $800,000. Le hice el cálculo para ver, veámosle, ¿no? Sí, de los 4 millones, ¿no? No eran 4, sino 5. El 20%, para utilizar nuevamente la ley de Pareto, me dice que 1 millón, de los 5 millones, 1 millón, tengo que dejarle en algo intrascendente, ¿ya? Entonces voy a ver dónde se me cumple ese millón. Ya voy a empezar nuevamente con los 8 centavos. Y es más, para ir más rápido, voy a hacer con página abajo. Tengo 187,000 recién. 125, 186, 200,000, 492. Ya por ahí tendríamos ya ahorita un 10%, porque el otro 10% puedo ponerle en mano de obra, en alquiler de equipos. Digamos que me quedo con los $500,000, ¿ya? De los $500,000 me dan con 514 ítems. De los 600 que tenía, 514 son irrelevantes a un presupuesto. No me van a afectar, no me van a cambiar el destino del proyecto, porque están en poquitito más del 10% de todo el valor.
¿ya? Lo que yo sí tengo que concentrarme y buscar súper buenas cotizaciones en este switch rack, que solito tiene $290,000, ¿ya? O en este panel de control que tiene $254,000, él solito. Entonces, yo me voy a concentrar en los otros 100, porque si ustedes se dan cuenta, aquí llegué al 514, acá tengo el 607, o sea, son casi 100 en los que yo me tengo que concentrar. En eso sí yo tengo que poner todos mis 5 sentidos, poner a cotizar a todo el mundo, a tener 3, 4 cotizaciones de todo esto, para yo poder tener un valor interesante y para poder, yo, por ejemplo, si yo estoy cotizando esta obra, yo voy a participar en el concurso, yo no me centro en estos 514. Estos 514 ahí quedan. Yo me voy a concentrar en estos de acá, ¿ya? En estos otros de acá, hasta el final, ¿ya? Entonces, a eso voy. Eso es lo malo, eso es lo inútil de tener tanto detalle, ¿no? Y eso es uno de los contras que tienen nuestros muy queridos análisis de precios unitarios. ¿Cuáles son los errores? Un poco ya hemos hablado de los errores que se pueden cometer no es esta, sino la siguiente. Errores comunes al hacer APUs, ¿no? Y solo aquí voy a pasar muy rápido, si es que hay alguna cosa que explicarme, que me detengo, pero ya he hablado bastante de esto. Copiar APUs de proyectos anteriores es un gran error. Mal estimar los rendimientos para arriba o para abajo. Las cantidades de materiales sobreestimadas o cantidades de materiales subestimadas. Acabamos de ver lo que pasó con los electrodos. Tarifas horarias de maquinaria sin respaldo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que hacer un análisis. Si la máquina es mía, por ejemplo, yo tengo que hacer un análisis de depreciación de esa maquinaria para poder sacar el costo horario de la máquina, ¿ya? Si no, puedo poner que el vibrador vale $4 la hora, por ejemplo, se me ocurre ahorita, pero ¿de dónde salen esos $4? Entonces, sí es importante hacer un análisis de depreciación de activos para poder tener las tarifas horarias de maquinaria. Herramientas menores de 5% ya hablamos. Subestimar los salarios. En esto me voy a quedar un ratito. La mayoría que hacemos contratación pública en cualquiera de las etapas, ¿qué es lo que solemos hacer en los presupuestos? Voy al folleto no es ni folleto, sino a la publicación de la Contraloría General del Estado que publica cada año, cada inicio de año, y ocupo el valor ahí de $3.62 por hora que se le paga al peón, ¿no es cierto? Ese es el que está ahorita vigente, 3.62. Bien, pero ¿qué incluye primero ese 3.62? Todos los beneficios de ley, más el salario nominal, ¿no es cierto? Y eso básicamente, no mucho más. Pero ¿qué más me está faltando? Ahora es súper importante hacer el análisis de COVID, por ejemplo. Entonces, a cada persona yo tengo que asignarle un valor por uso de mascarillas. Que ustedes no lo crean, y bueno, obviamente ustedes sí conocen, porque todos hemos comprado mascarillas en este último tiempo. Son esas desechables, hay que usar hasta 2 diarias. Entonces se botan esas y es un gasto ¿en dónde le vamos a poner ese gasto? Eso hay que ponerle en el salario horario ya no es nominal, sino hay que seguirle subiendo al nominal, hay que subirle lo que tenga que subirse hasta llegar a un valor adecuado. Entonces, COVID, ¿no? Después, si la obra es fuera, hay que darles alimentación, hay que darles transporte, hay que darles vivienda. Entonces, todos esos detallitos van subiendo. Del 3.62, yo he hecho los cálculos y realmente un salario horario decente para poner en presupuesto, estamos hablando del 5.70. O sea, $2 y algo más sobre el valor que nos dice la Contraloría General del Estado. Yo no sé por qué las personas de la Contraloría siguen haciendo esas tablas que realmente lo que hacen es complicar la vida, ¿no? O sea, a ver, está bien como referencia y como punto de partida y como para que ningún contratista o ningún empleador ponga los salarios bajo de ese valor, ¿ya? Entonces, eso sí nos dice clarito la Contraloría.
usted no puede poner menos de 362. Ah, bueno, al menos eso. Eso quiere decir que sí puedo poner más de 362, ¿ya? Y así puedo seguir haciendo algunas EPPs, por ejemplo, que ahora antes había como evitarse todos los costos de equipo de protección personal. Por costumbre también no se les daba casco, no se les daba chaleco, no se les daba botas, pero ahora sí, además de ser obligatorio, es una obligación moral de todos los constructores de darle todo el equipamiento, no solamente el equipamiento personal, sino el comunitario, ¿no? El comunal, que va a evitar que haya accidentes o va a disminuir la cantidad de accidentes. Entonces, eso también es súper importante, no subestimar los salarios horarios, ¿ya? Siempre hay que poner el real. El real, además, si vamos también por otra cosa, la Contraloría nos dice que el nominal es $410 por mes, ¿no es cierto? Que eso haciéndole a semanal más o menos nos sale por menos de $100, porque ustedes también saben que el mes no tiene 4 semanas en promedio, sino 4.33. Entonces, si yo pongo los 410 dividido para 4.33, me sale a 94 o 94, casi $95 por semana. Aquí en Quito, al menos, si me preguntan, nadie trabaja por menos de 100. Entonces, ya solo el hecho de que el nominal del peón sea 410, ya está menos que en el mercado. Entonces, el mercado, vamos a ponerle al revés, es 430, o sea, son $100, ¿no es cierto? Por los 4.33 semanas que tiene el mes, estamos hablando de que en promedio un peón gana $433, no 410, sino 433. Entonces, así podemos ir viendo, y obviamente en las categorías superiores va siendo más crítica esta diferencia. Tanto así que incluso en la lista esa de la Contraloría está el salario del ingeniero por menos de $500, ¿ya? De un ingeniero residente. Entonces, no tiene ningún sentido. También es importante asumir un porcentaje de costos y no asumir justamente el porcentaje de costos indirectos, sino hacer un análisis previo, hacer un cálculo de estos indirectos para poder tener claro, a ver, en una obra de $100,000, ¿qué voy a poner? ¿Me alcanza para poner un residente? ¿O yo mismo, que soy el contratista, haré de residente? Entonces, todo ese análisis, obviamente hay que poner también pólizas, hay que poner la movilización del ingeniero, hay que poner un montón de cosas para al final tener un monto que dividido para los costos directos nos da un porcentaje. Entonces, pero si yo no hago ese análisis previo, yo voy a poner, porque se pone por costumbre 18, sí, puede ser 18, puede ser 25. En un último proyecto que hice para Petroecuador en Esmeraldas, me salió casi 32% de indirectos, ¿ya? Y incluso se puede poner más. La ventaja es que la ley no restringe en más, ¿no? Ahí uno puede hacer, obviamente también no hay que exagerar porque uno no va a perder el proceso, no va a ganar si pone 50% de indirectos, ¿no es cierto? Entonces, esos son los errores comunes que se cometen en el rato de hacer ARPOS. Ya vimos el Excel. Ahora, ¿qué es lo que nos viene? ¿Cuáles son las nuevas tendencias en esto de costos? Primero, utilizar herramientas para el cálculo de cantidades. Ya el AutoCAD ya quedó en el olvido. Ya debemos dejar de usar AutoCAD y vamos a usar ArchiCAD, por ejemplo, es un gran programa. Estos Allplan, Softplan, Tecla, AecoSim son muy buenos. Incluso esto para diseño estructural. Pero el Revit también es muy bueno también y a pesar de que es de Autodesk mismo, todavía no tiene en el país, no tiene una acogida total, ni ninguno de estos de aquí. Entonces, a ver, la mayor cantidad de errores que hay en un presupuesto es el mal cálculo de cantidades. Siempre pasa que se calcula mal las cantidades, siempre. Entonces, este software de aquí nos ayuda al cálculo de cantidades bien hecho, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso. A eso tenemos que llegar, a cambiar la mentalidad. Así como cambiamos de la regla de cálculo a la calculadora, como cambiamos del rapidógrafo al AutoCAD, ahora ya hay que desechar el AutoCAD. Yo no sé por qué Autodesk sigue mandando versiones nuevas de AutoCAD.
si ya no se puede, porque AutoCAD solo dibuja líneas, el Revit ya dibuja entidades, entonces podemos saber exactamente cuántos bloques nos entra en una obra, etcétera, etcétera. Y después, miren, y es tan fácil solo aplastar un botón y el Revit nos da esta información. Entonces aquí tengo zapatas y yo ya sé que tengo 11.95 metros cúbicos de zapatas. Ya no tengo que ponerme a calcular las zapatas para poder saber cuánto tengo de metros cúbicos. Y si ya tengo aquí incluso el costo, miren, el costo unitario, yo sé que ya voy a tener una inversión aquí de $2,000 para poder hacer esas zapatas. Entonces, la vida se facilita. Ya no es necesario poner a un profesional o a un muchacho a hacer cálculo de cantidades donde hay una fuente de error muy, muy grande. Y en los presupuestos, hacerlo sin APUs, los gringos tienen ya, y no de ahora, sino tal vez de hace unos 30 o 40 años, ellos nunca han usado APUs. Entonces sí vale la pena seguir ciertos ejemplos que son buenos para poder tener un mejor éxito en presupuestaciones. Y esto es todo, mis queridos amigos. He tenido un gran gusto de hablarles. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que sean necesarias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu amplia exposición, muy clara en lo que significa el tema costos, sin la necesidad prácticamente de APUs también, ¿no? Que hay que tomarlo muy en cuenta. Estimados colegas, estamos abiertos al diálogo. Las personas que deseen intervenir me alzan la mano por la pantalla o a su vez la manito, el icono que corresponde. Marquito de la Torre. Buenas noches, no sé si están escuchándome adecuadamente. Fuerte y Tuve claro. problemas con el audio. En primer lugar, un agradecimiento y felicitación por la intervención del tema tan controversial. Es una esquinita de pronto muy chiquita dentro de la ingeniería, pero de vital importancia en realidad lo de costos. Obviamente, agradecer, como le decía, las herramientas de las que se ha estado hablando. En cuanto a lo que se refiere, me pareció... Marco. Sí. Marco, tiene que ponerse fijo en la cámara porque si no se va el audio. Ah, ya, muy gentil. Bien, entonces yo quería hacer unas aclaraciones, nomás unas puntualizaciones. Si bien es cierto, como usted ha dicho, hay ocasiones en que un estudio pueden producirse equivocaciones en la determinación de presupuestos, pues estas equivocaciones se deben únicamente a dos circunstancias. Una, o las cantidades de obra que se han estimado durante la planificación, durante el estudio del proyecto, están equivocadas, o los análisis de precios unitarios de uno de ellos están mal. Entonces, no hay otra alternativa, es o las cantidades están mal o el precio unitario está mal, de tal manera que sí es fácil detectar dónde estuvo un error cuando el presupuesto de una ejecución de obra no está dentro de unos parámetros aceptables de lo estimado en el estudio de costos. En lo que se refiere, se tocó el tema de la información que genera la Cámara de la Función de Quito, pues a excepción del último año que por efecto de la pandemia la Cámara de la Función de Quito hace sus informes, hablemos así, determina sus valores cada 2 meses y así lo publican tanto física como también digitalmente. Una parte importante que sí me pareció en lo que se refiere a equipamiento, definitivamente debemos seguir la cotización de conformidad con lo especificado con lo que consta en la especificación técnica correspondiente. Y esto es muy, muy, muy importante. A lo que usted se refería, ingeniero Pablo, las equivocaciones en los APUs, considero yo que el análisis de precios unitarios no es el que da solución a una situación de costos, únicamente es una herramienta matemática, una herramienta aritmética, que el error no está en el modelo, el error está de pronto en la utilización que dé la persona que está utilizando este modelo matemático, ¿sí? Nada más. Dice copiar APUs
de los anteriores proyectos. Yo creo, y como usted decía, a mí también me ha pasado, ingeniero Pablo Pinto, que para el día de mañana necesitan 600 APUs. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Recurro a la información que tengo. ¿Sí? Entonces, si es necesario utilizar información que uno dispone, ya sea propia o de entidades especializadas. En lo que se refiere a las cantidades de materiales sobreestimadas, subestimadas, y eso ya corresponde directamente al digitador utilizando el mecanismo, ¿sí? Las tarifas horarias sin respaldo, debemos tomar en cuenta que si bien se utiliza el salario que determina la Contraloría, no dejemos de observar que únicamente son salarios mínimos legales que para fines jurídicos se utiliza, pero no, esto no quiere decir que el analista de costos puede utilizar salarios diferentes. Y yo sugeriría, porque en definitiva, con un salario diferente o superior al de la Contraloría, no se está desfasando definitivamente el proyecto. El costo sustancial de los estudios de costos está en los materiales y en obras viales, obviamente, en la utilización del equipo. De tal manera que, si nosotros hacemos una consideración de el salario realmente que se le debe reconocer al trabajador, se ponen los APUs, no se va a disparar, hablemoslo así, en costos el proyecto. ¿Sí? Bien, en lo que se refiere a las herramientas menores, usted preguntó a quién se le ocurrió el 5%, ¿por qué no el 6%, por qué no el 3%? Le voy a explicar, y esto sí se ha hecho costumbre. Por los años 90, en la década de los, 80, la Cámara de la Corrupción de Quito fue la institución que empezó con esta actividad de hacer análisis de precios unitarios e inclusive sistematizar. Fue la primera institución en el país que contó con un programa de precios unitarios, y después de reajuste de precios, le estoy hablando del año 81 y año 83. Han pasado, como usted ve, ya 4 décadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hicieron los análisis de precios unitarios en ese entonces? Se hizo de algunas ofertas de los afiliados a la Cámara y mediante un estudio estadístico. ¿Sí? ¿De dónde salió herramientas menores 5%? Fue haber cuantificado costo horario, que del martillo, que del bailejo, pero así, o sea, un trabajo muy detallado, pero era innecesario que eso conste en todos los análisis de precios unitarios, y se comparó, ¿sí? ¿Cuánto es de herramientas menores en el proyecto? ¿Y cuánto es del proyecto? Y así se determinó el 5%, o sea, no fue antojadizo, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que no se puede generalizar en todos los rubros, de acuerdo, ¿sí? De acuerdo, pero a eso se debe el 5%. No fue un porcentaje que se ocurrió. Se ocurrió así sencillamente. En lo que usted dice, se refiere también a las tarifas horarias sin respaldo. Eso ya tampoco depende del modelo matemático de APUS. Habrá que considerar los costos de adquisición del equipo, y sí, determinar el costo horario de las maquinarias, y eso ingresar a los análisis de precios unitarios. Y por último, lo que en realidad, sí, se sabe, yo trabajo con el 18% y de pronto de costos indirectos, y de pronto sí, pero de pronto no. Y sí, hay que hacer un análisis, y yo le diré personalmente, y es una hoja sencilla. Sí, no hay digo, a ver, ¿cuánto dura el proyecto? ¿Quiénes nomás participan? ¿Cuánto es el costo mensual? ¿Cuánto es en dólares lo que sería de mi proyecto? Le comparo con el costo directo del proyecto, y ese es el porcentaje de indirectos. Así de simple. Entonces, además yo de agradecer, como le decía, su intervención, sí quería hacer estas pequeñas aclaraciones, ¿sí? Y para conocimiento, y muchas de las personas que están aquí somos conocidos, se hace lo posible, y créase en lo que respecta, y no es que estoy defendiendo a la Cámara de la Construcción, se ha hecho lo que realmente hasta ahora la Cámara le hace, lo que está en sus manos.
como toda información, no puedo generalizar y esto aplico en mi proyecto. Esa información tendré que modificarla de conformidad con las especificaciones y características propias del proyecto. Eso, ingeniero Pablo Pinto. Muchas gracias por la atención. Gracias también a usted, ingeniero de la Torre. Sí, yo tengo muy buenas referencias de usted, justamente como el precursor de todo este manejo de precios unitarios. Incluso usted, creo que si no estoy equivocado, usted hizo uno de los primeros programas para hacer El análisis de primero precios. fue, Ya así ve, fue, ya el ve. primero. Sí, cómo no. Sí estoy Gracias. muy al tanto de su Yo le trayectoria. agradezco, yo le agradezco. Con mucho Buenas gusto. noches. No, y son muy aceptadas sus observaciones. Muchas gracias. Una pregunta. Eduardo Córdoba lo saluda. Dígame, Eduardo. Ingeniero Pablo. Dígame, ¿hay alguna plataforma en que pueda vincular el Opus con el BIM para poder extraer información y hacerlos trabajar en conjunto? ¿O no? A ver, ¿O tengo que trasladar el Opus a Excel para luego hacerlo? ¿O no hay ningún vínculo directo? a ver, no conozco muy de cerca este programa Opus. Lo que le puedo decir, lo que normalmente hace BIM es, tiene ciertos programas, ciertos plugins se llama, ¿no? Que se los baja de internet si uno si uno tiene la cuenta en Autodesk, por ejemplo, si estamos hablando de Revit, claro. Entonces hay ciertos programas que sí tienen el plugin entre Revit, por ejemplo, y algún programa de costos. Entonces ahí es fácil ligarles, ¿ya? Y Opus me parece que no tiene plugin con Revit. Tendría que haber con Revit. Sería con el BIM. Por eso, sí. Sería BIM es pero no, un... sería con el otro, con el Archicad más vale. Sí, con los ArchiCAD o Revit funcionan exactamente muy parecido. Sí, yo sé. Ajá. Entonces, Sí. ¿qué es lo que hacen ambos programas? Tener un plugin con los programas de costos y entonces se transmite la información fácilmente. En el caso de, por ejemplo, si queremos nosotros hacer un presupuesto con ProExcel, por ejemplo, que es bien nacionalito, bien criollo, lo que usted nos decía, Eduardo, de cualquier programa BIM, sea ArchiCAD o sea Revit, se lo pasa al Excel, las tablas que yo les puse hace un ratito, y de ahí, de Excel, sí se puede pasar a cualquiera de los programas de costos que tenemos aquí. Pero hay que hacer ese enlace, ¿no? Ya, Y de ida y vuelta. De ida y claro, vuelta. de ida y vuelta, para Sí, poder así es. alimentar al BIM y que el BIM alimente al Opus en este caso. Exactamente. Ya, De lo que tengo correcto. entendido, hay un programa Presto, que además es carísimo, que hace presupuestos, pero que no hace a precios unitarios, sino porque ese es europeo, es de español, este software. Entonces, pero sí hay un plugin entre Revit y este Presto, y ahí se entienden muy bien. Pero tenemos o sea, aquí no podríamos aplicar este Presto porque no habría forma de hacer análisis de precios unitarios. Ya, correcto. Y para cerrar el círculo, uno puede trabajar también con el Project para Sí, poder por ver el supuesto. avance. Y Ese ahí sí, hacemos, sí es compatible. 4D, hacemos BIM 4D, así es. Ya, correcto. Ujú. No, está muy bien. Le agradezco por la respuesta. Con mucho Gracias, gusto. Eduardo. Gracias, Pablo. Gustavo Barahona, por favor. Gracias, Patricio. Felicitaciones, Pablo. Hemos topado algunos temas con mucho acierto, pero quiero insistir en lo que Marquito de la Torre manifestó hace un rato. Yo consulto casi con mucha frecuencia la revista de la Cámara de la Construcción y desde hace tiempos, estoy familiarizado de cómo es lo que llevan adelante la colocación de los precios. Vale la pena que se afilie a la Cámara, vale la pena que consulte las revistas porque son de mucha utilidad. Y los precios que ponen ahí para hacer un presupuesto son bastante cercanos al de la realidad. Uno es presupuesto, ojo, usted ya decía, la ejecución es distinta.
En la ejecución viene allí sí una cantidad de variación de precios que hacen que el presupuesto varíe. Sin embargo, la información de la Cámara de la Construcción es muy válida. Como le digo, yo utilizo y sugiero a los colegas que lo tomen como algo bueno. Desde luego que es en Quito y sus valles, digamos así, ¿no? Pero ya no podemos decir lo mismo en Ibarra, ni podemos decir lo mismo en Santo Domingo los Colorados, porque son otros medios distintos. Así es que para aquellos que oyeron la conferencia y que decidieron no utilizar la revista de la Cámara, pues ahora hay una persona como yo que sí les digo con toda franqueza que puedan utilizar y que vale la pena que lo utilicen. El resto está bien, muy bien, y ha hecho una presentación bastante buena como para que sigan su línea. Bien, Pablo, siga adelante y muchas gracias. Gracias, Gustavo. Sabía que iba esto un poco a traer polémica, estaba muy seguro. Creo que no voy a hacer caso a su sugerencia de todos modos. Pero sí, a ver, ¿cuál es el punto? Yo creo que es muy estática esta publicación de la Cámara de la Construcción. No le quito el mérito, no le quito su mérito, pero a mí no me sirve de fuente de consulta. El punto es que sí sirve como un recurso legal. Las instituciones, la Contraloría General del Estado se basa mucho en lo que dice ese boletín, al igual que, como les decía también, los juzgados y todo el tinglado legal. También es muy limitada. Si es que tenemos, obviamente, son ciertos rubros que más se utilizan, que son de obra civil, básicamente, y muy poquito ahora, por ejemplo, la cuestión electrónica está muy importante, ¿no? Y no hay muy poquita información electrónica de rubros electrónicos. Entonces, voy a intentar, voy a comprar un par de boletines para ver cómo me va, porque dejé de consultar eso hace unos 10 años siquiera. Gracias, Gustavo. No sé a qué se refiere cuando dice estática. Ellos hacen cada 2 meses el estudio adecuado y colocan los precios que existen en la realidad. Y eso no es estático, eso es completamente dinámico. Yo no aceptaría decir de revista que yo, porque les conozco cómo trabajan allí, es porque manifiesto, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de acceder arriba en el 7º piso, donde existe el trabajo de los colegas y sé cómo es lo que funciona. Eso de ahí es lo que le comento. No es estática, no es un precio cada 6 meses. No, eso es cada 2 meses que van a sacar, es lo que están sacando. ¿Sí? Eso es. No le entendía a qué se refiere estática. Quizás, no sé, quisiera una explicación. Sí, más es en lo que les decía hace un momento, de lo que ofrecen, ¿no? Es ciertos rubros de construcción civil y no hay mucho más. O sea, siempre serán los mismos rubros. A eso me refería con estática. Gracias, Pablo. ¿Algo más, Gustavo, tal vez? No, suficiente, gracias. Nos pidió la palabra Daniel Reyes, por favor. Daniel, un segundito. Un segundito, Daniel. A la derecha tenemos también algunas preguntas, Pato, Ya. Terminamos con Daniel y te nombro los mensajes en el chat. Perfecto. Siga, por favor, ingeniero. Ingeniero, quería consultarle, haciendo un análisis BIM 4D, la tabla que usted presentó de variaciones de costos se cumple. Ustedes ponían una tabla al inicio que decía que cuando ya estaba ejecutado el proyecto de detalle, podía haber una variación de costos conforme lo ejecutado. Se realiza un análisis BIM 4D. ¿Sucede lo mismo? A ver, es que son dos cosas diferentes. El BIM 4D es para
añadirle una variable más al presupuesto que es tiempo. Entonces, para hacer cronogramas valorados, para hacer programación de obra. Haciendo BIM 5D, entonces. 5D, ese sí, 5D, ahí sí. A ver, también igual son dos cosas diferentes. La tabla que yo puse al inicio es una tabla de los rangos y de las precisiones que hay en los estimados. Ahora, si es que yo tengo ya una ingeniería de detalle, es decir, un clase 1, ¿no es cierto? Un presupuesto clase 1. Yo tengo, con las herramientas BIM, yo voy a tener una gran aproximación al cálculo de cantidades, ¿ya? Pero no quita que en cambio el cálculo de esos precios unitarios o de los precios en general, no quita que ahí podría haber fuentes de error, ¿ya? Y a ver, y no solamente ese rango entre menos 10 y más 15, no solamente por errores posibles de cálculo, sino también porque pasa el tiempo, ¿no? Mientras se hizo el presupuesto, tenemos un precio, ha pasado el tiempo, el dinero cambia de valor y los presupuestos cambian, ¿no es cierto? Entonces, no depende de la certeza y la rigurosidad con la que se hace el cálculo. O sea, a ver, me voy a retirar mis palabras. Más bien sí. O sea, si yo tenía antes una herramienta que era simplemente medir con regla o medir con el AutoCAD las áreas, hay mucha fuente de error, ¿ya? Pero ese es entre menos 10 y más 15, no, parte de eso va por ahí, pero no todo. El rango de precisión más bien va por el cambio del dinero, el cambio del mercado, el cambio de varias circunstancias, no solamente del cálculo de cantidades. Yo creo que sí, Daniel, yo sí estoy de acuerdo en que va a disminuir. Si teníamos antes entre menos 10 y más 15, posiblemente ahora sea un poquito menos, tal vez entre menos 10 y más 10. Entonces, en el análisis de precios unitarios también tocaría ingresar un análisis de riesgo, de lo Correcto. que se manifiesta por la variación. Correcto. Pero no sé, otros ingenieros en la práctica, la mayoría de problemas en costos se da por la mala estimación de cantidades. Sí, o sea, es la mayor fuente. A ver, vamos a ver, en la mayoría de contrataciones públicas que se hace aquí en el país, siempre hay líos, ¿no? Y la mayoría de líos están en el cálculo de las cantidades. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero a lo que se refiere la tablita es al cambio normal de costos en un proceso de construcción, ¿ya? Entonces, yo hice en enero el presupuesto, la obra se hizo en enero del siguiente año, entonces hay un cambio importante de tiempo y obviamente del valor del dinero. Entonces, por ahí más bien va, ¿no? No van por la cuestión de cálculo de cantidades. Le agradezco mucho su contestación. Con mucho gusto. Gracias, Daniel. A ver, hay algunos comentarios. De César Vélez. En la actualidad, por el alza constante del precio de materias primas a nivel mundial, y en especial del acero, aluminio, vidrio, etcétera, para el sector de la construcción, se vuelve muy complicado el realizar un presupuesto confiable, a pesar de estar dolarizados. Los precios cambian muy rápido y no se sabe en qué porcentajes. ¿Cómo hacer un presupuesto confiable en estos meses que se vienen? A ver, si estamos hablando de obra pública, podemos recurrir a la fórmula de reajuste de precios, que en una época más bien fue contraproducente para los contratistas. Es decir, a veces el reajuste salía negativo y uno tenía que más bien pagar por ese reajuste, ¿ya? Pero con estas condiciones que yo estoy totalmente de acuerdo con César, ¿era, no? ¿César? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Vidrio, sobre todo, ha habido un aumento importantísimo en el precio del vidrio. O sea, sí, yo sí puedo hacer a ver, voy a hacer un presupuesto, pido cotizaciones, pero yo lo que puedo hacer en ese caso es ir a los históricos, ¿no? Porque además el vidrio, por ejemplo, ha subido mucho y no en meses, sino en días incluso. Entonces, yo podría ir a los históricos
y ver cómo está esa curva esa curva de precios, cómo va subiendo esa curva. Y estimar un precio no de ahorita, sino de a futuro, estimando que tal vez en unos 6 meses o en un año se vaya a ejecutar la obra. Entonces, sí se puede hacer eso, ¿no? Utilizar los históricos y hacer una curva de pronóstico para ver cómo está el precio o cómo podría estar el precio en el futuro. Gracias, Pablo. Eso sería, perdón, eso sería, usted está sugiriendo hacer un análisis econométrico con curva de regresión para poder llegar a definir los factores alfa, beta y poder trazar una línea probabilística para Exacto. poder a 2, 3 o 6 meses inferir el costo del Ujú. material. Y eso Así es. hacerlo con los materiales más volátiles y que inciden más en los precios, ¿no? ¿Eso es lo que le entendí o estoy Correcto, equivocado? correcto, exactamente. Por ahí va la cosa. Así es. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra Muchas gracias, muy intervención, amable. estimados colegas? Yo quisiera hacer unos 2 o 3 comentarios, Pablo. Quienes trabajamos para el sector industrial privado y nunca hemos trabajado para el sector público, nos preocupa enormemente el tema de los análisis de precios unitarios. ¿En qué sentido? Que nunca cuadran, siempre están sobreelevados. Por ejemplo, para la empresa pública metropolitana de obras públicas del municipio de Quito, hay adoquinados de $34. Y en el sector privado cobramos 17. O sea, 2 a 1 y no tiene ningún sentido. Vamos en el segundo lugar, en el segundo punto. Quienes construyen obra inmobiliaria tienen costos extremadamente bajos en la construcción y costos enormemente altos en el precio de venta. cobrar al cliente. Precio de venta al público. Y son Así los es. que menos cumplen las normativas de carácter legal del IES y del Ministerio del Trabajo, y más aún en el tema salarial. Nosotros que trabajamos para la empresa privada, si no presentamos el rol de pagos, si no presentamos las transferencias realizadas, si no presentamos el pago del IES, nuestra planilla nunca se paga. Así Es es. simple. Pero vamos a las empresas constructoras inmobiliarias, están en zapatillas, muy pocos utilizan el casco, peor aún utilizan otro tipo de protección personal, EPP. y cada viernes cobran los 100, 120, 150 o $160. Ahí, por ejemplo, se genera un gran problema entre ese trabajador y el nuestro, porque dice, a ver, ingeniero, yo gano mi salario 520. Le digo, sí, tú tienes un salario de $520 de básico, pero tu salario real, mi factor a lo menos tiene 1.43. Llega a 700 y algo, frente a los 600 algo que pagan las empresas convencionales de la construcción. Entonces, aquí el Estado tiene que regular. No podemos nosotros seguir trabajando de esa manera. Y el Estado se refiere con la injerencia de los gremios. Y ahí sí pido de manera muy especial a quienes están en la Cámara de la Construcción, a quienes están en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha y del Ecuador en general, que tenemos que regular este tipo de cosas. Un segundo punto. Los precios que yo manejo en el sector privado industrial son precios igualitos en todo el país. El metro cúbico de hormigón me cuesta en Loja lo mismo y me cuesta, bueno, exceptuando Galápagos, nunca he trabajado en Galápagos, y me cuesta en Esmeraldas. Exactamente el mismo precio. ¿Dónde está la diferencia? En la movilización. Y ustedes me van a dar la razón. ¿Cuánto cuesta el kilogramo de hierro en Loja y cuánto cuesta el kilogramo de hierro en Guaranda? El mismo. No hay diferencia. ¿Cuánto cuesta el cemento? Más o menos 10 centavos. El 1.7, el 2% de diferencia. Los pétreos varían, los pétreos. Correcto. Pero tampoco, Gustavo, los pétreos son enormemente variables. Aquí en Quito una volqueta nos cobra 65, 70, 80. En Guayaquil a mí me cuesta exactamente lo mismo.
Yo estoy en este momento trabajando para una obra en Hormigonera Hércules. Exactamente los mismos precios. Entonces, esta parte sí es fundamental tomarlo en cuenta. Tú, por ejemplo, nombrabas algunas partes que son interesantes. La comparación, por ejemplo, entre cierto tipo de maquinaria o equipos, es correcto. Pero, por ejemplo, a veces nosotros del transporte no lo tomamos en cuenta que a mí, mi vehículo mediano, me cuesta 37 centavos del recorrido por kilómetro. Y ese es un costo mío. Y no es necesariamente un análisis de precios unitarios. Es un análisis hecho con 30 y más años de experiencia profesional. En donde el vehículo cuesta tanto, hay que depreciarlo, hay que quitar el valor remanente, en donde tanto cuesta el mantenimiento, etcétera, etcétera, y me sale ese valor. Entonces, este tipo de cosas que tú nombrabas en una de las láminas son fundamentales. La experiencia. Nosotros, por ejemplo, no nos gusta trabajar con precios, en los análisis de precios unitarios. Le tenemos miedo, igual que tú, Pablo, porque vemos desde el Colegio de Ingenieros, que a veces lo saca, y vemos desde la Cámara, y vemos desde la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas de Quito, y cada uno va por su lado. Todos son diferentes. Todos son diferentes. No tiene sentido. ¿A cuál le creo? Prefiero no creerle a ninguno, con el debido respeto, Gustavo. Prefiero no creerle a ninguno. Y obviamente ahí es una de las cosas importantes. Entonces, yo sí quisiera dejar haciendo hincapié sobre el tema de la legalidad de la mano de obra, sobre el tema de la ética en cuanto a los rendimientos que se ponen en el análisis de precios unitarios, porque se juega con el rendimiento. Sabemos que el costo de 1 kilogramo de acero industrial está en 3.70. Y resulta de que como no me cuadra, le movamos el rendimiento. ¿Para qué sirve? No tiene ¿Para qué sirve hacer APUs? Justamente ¿Para qué sirve justamente hacer APUs? Entonces, yo sí voy en este sentido, y claro, pienso de que tal vez el APU hace muchos años atrás era una herramienta muy válida, pero en la actualidad yo no le veo muy válida. Mi hijo, que también es ingeniero y trabaja en una empresa, exactamente me dice lo mismo. Papá me dice, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Y es el mismo rubro. Entonces, ¿para qué utilizar? Con el debido respeto, sin generar polémica, desde luego, pero esas son realidades que nosotros como constructores industriales, independientes, tenemos otra forma de ver. No sé, si es que yo trabajase en el Estado, posiblemente esté hablando horrores y barbaridades, pero es así. Les cuento ahí una anécdota. Dame un segundito, Pato. Sí. Les cuento una anécdota ahí en la última parte que tú dijiste, Patricio. Cuando yo trabajé en una pasantía en Estados Unidos mientras hacía mi maestría, presentamos una oferta y la diferencia entre el primero y el último era del 2%. Del 2%. Y obviamente el referencial estaba en la mitad, ¿no? Entonces, pero ¿y cómo vemos aquí que hay diferencias del 10, 15, 20 y hasta 30% entre dos propuestas para el mismísimo proyecto? Eso no se entiende. Eso realmente no se entiende. ¿En dónde puedes hacer? O sea, justamente es la manipulación de los análisis de precios unitarios. Si uno tiene una forma más efectiva, es decir, yo le pongo la cotización de los materiales, ¿no? Le sumo todo el total de materiales, deberían ser iguales a todos. Tal vez alguien que tenga por ahí un buen contacto en la cementera y que le hagan el 2% de descuento en el saco de cemento, podría tener algo de ventaja por el resto, pero de ahí el saco de cemento debería estar igual en todas partes. Eso también es... Gracias, Pablo. Fausto Mejía, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches con todos. En primer lugar, yo quiero felicitar la ponencia del ingeniero Pablo Pinto y también reforzar lo que ya se ha dicho en este conversatorio, en el sentido de que sí ha habido aportes nacionales, especialmente en este tema de la ingeniería de costos, los famosos precios unitarios y sus programas de creación nacional. Uno de los precursores, precisamente, Marquito de la Torre, me acuerdo en el lenguaje BASIC, nos proveía del famoso programa que él fue el creador, y en función de eso también hemos ido viendo alcances como el programa ProExcel,
de Pablo Urdiales, etcétera, y otros creadores. Lamentablemente los usuarios somos los que no hacemos uso debido y técnico de estas facilidades que nos han dado profesionales ecuatorianos. Ya lo dijo, creo que alguno de los, Patricio Cova lo dijo, que obviamente lo que se hace es cambiar los rendimientos tanto de mano de obra como de equipo, etcétera, en la base de facilidad de los programas que he mencionado, entre otros. Y obviamente ese es el problema. Y yo me refiero también a los procesos comunes de contratación aquí en el país. Hablemos de las menores cuantías, hablemos de las cotizaciones y de las licitaciones, en los cuales tenemos los famosos presupuestos referenciales. Con toda esta gama de errores y aciertos, tenemos un presupuesto referencial institucional. Y la mayoría de los oferentes que hemos trabajado en contratación pública, tomamos obviamente como referencia ese presupuesto y nos ajustamos a eso, utilizando las herramientas que he mencionado de los programas, cualquiera que estos sean, y vamos jugando con los rendimientos, etcétera, etcétera. Entonces no se hace realmente una oferta técnicamente elaborada. Y mucho más cuando hablamos de menor cuantía, en donde tenemos solamente el presupuesto institucional. Hay que aceptarlo o no. Exacto, nos adherimos. Nos adherimos al presupuesto, a sus análisis de precios unitarios. Entonces, bajo esas condiciones, el contratista de obra pública ya tiene establecido sus reglas de juego frente a lo que es inclusive el amparo de una ley que hay que reformarla. Entonces, todo es un universo que hay que irlo puliendo. Y justamente esa es la labor de los miembros, de los colegios y gremios profesionales. Tratar de regularizar esta situación y con un eje transversal, que es la ética en todos los profesionales. Porque obviamente sabemos que cambiar los rendimientos sin sustento técnico, no estamos actuando en forma ética. Entonces, el eje transversal de todo esto serían los valores y los principios éticos. Para hablar un poco de la Cámara de la Construcción, hoy llamada Camicom, inclusive aquí tengo a mi mano, fíjese, un manual que tiene varios tomos, en donde se habla clarito, en su título, en donde se dice Manual de Análisis de Precios Unitarios Referenciales. ¿Sí? Entonces, todos estos instrumentos, todas estas publicaciones son solamente eso, referenciales. Y uno tiene que ir aportando con su conocimiento, con la experiencia y todo, para irlo haciendo técnico cada uno de los aportes en cada uno de los presupuestos que realizamos. En todo caso, este tema de costos en la construcción todavía nos da mucha tela que cortar. Muchas gracias y felicitaciones, ingeniero Pinto, y a todos los que han intervenido con sus aportes en esta reunión. Muchas gracias. Gracias a usted. Está apagado el micrófono. Patricio Jaramillo, creo que le toca. Patricio Jaramillo, por favor. Buenas noches con todos. Hola, Patricio, ¿cómo le va? Quiero comenzar agradeciendo, Pablo, la posibilidad. Nosotros en el Colegio de Ingenieros estamos en un curso de supervisión y algunos de los asistentes al curso de supervisión les invité, después de preguntarle a usted, en la noche de hoy quiero agradecer la posibilidad de que ellos hayan asistido. Con mucho gusto, con mucho gusto. Un saludo muy especial a un pocotón de amigos que están aquí. Marquito de la Torre, Mario Morán, un poco de amigos que están por aquí, colegas. Quisiera hacer unas dos puntualizaciones que me parecen importantes. Yo diría que los precios unitarios no son los errados.
Los errados son los que lo ejecutan. Quizás yo, por ser un poquito más viejo que todos ustedes, incluyéndole a Marquito de la Torre, y ahí le voy a corregir, No su mal, programa, no, yo su soy programa, su programa no fue el primero, sino el mío, Marquito. Usted fue el negocio. Mi programa apareció en Basic en los años, por allá, cuando Adán usaba bata y tenía una Lo posibilidad. hemos conocido. Y nos tocó labrar muy difícil el camino de los precios unitarios. No me dejarán mentir los amigos que están aquí. Comenzamos estudiando a Suárez Salazar y sus cuadrillas tipo, y las cuadrillas tipo que no eran aplicables. Aquí, así es. Sí, que no eran aplicables en el país, primero, y segundo, cuyos rendimientos eran dependientes si esto era hecho en zona andina, en playa. El rendimiento de 1 metro cúbico de hormigón en Riobamba no tiene el mismo rendimiento que uno hecho en la costa. Y nosotros, después de tantos años de labrar sobre el proceso, llegamos a descubrirlo. Lamentablemente, sí, los rendimientos es algo complejo porque el rendimiento es experiencia. Los ingenieros viejos que tenemos un montón de años en esta cosa, podemos entender muy claramente si nos dicen, mire, en una cuadrilla tipo de Suárez Salazar, entre un maestro mayor, 2 albañiles y 2 peones, hacemos 25 metros cuadrados por día. Digo, algo tomado de los cabellos. Pero claro, el ingeniero que recién entra le dicen, en una cuadrilla 1, 0, 75, 0, 25, 0, 13 de horas hombre, ¿cómo interpreto? No sabe ni siquiera cómo trasladar la unidad de horas hombre a lo ejecutado en una jornada diaria. Lo hemos vivido la gente que caminamos por aquí. Y quiero decirles algo adicionalmente. En su momento, lo que la Cámara de la Construcción proveyó a los ingenieros civiles de este país fue muy valioso. Marquito estuvo ahí todo el tiempo y él fue uno de los coautores de esos libros y de esa información que nos sirvió a todos nos sirvió. Ahora, miren, cuando yo era profesor universitario, yo saqué una altísima cantidad de rendimientos porque tenía el chance de hacerles hacer a mis alumnos y comparar. Y comparábamos con los de la costa y comparábamos con los de la sierra y comparábamos con otros lados y encontramos que la clave del proceso es el conocimiento de un rendimiento cabal. Pero para obtener eso necesito mucho estudio estadístico. El software, hemos pasado por un sinnúmero de softwares, yo les miento si es que les hablo de 25, 30, probablemente más. A algunos de los colegas que están aquí nos sirvió el famoso APU por un pocotón de tiempo. Lo aprendimos a traducir hasta Windows al APU porque no era para Windows y nos conseguimos los parches correspondientes para ponerles. Y quiero decirles algo más. Debemos fortalecer los precios unitarios. Yo no podría decir que los precios unitarios no son útiles. Miren, como gerente general de la EMOP, yo no podía definir PIA, POA, PAG, si es que los proyectos con los cuales estaba haciendo no tenían una nube de precios unitarios, aunque sea con los precios unitarios hechos por la Dirección de Costos Unitarios de la EMOP. Pero es indefinible la programación anual de una institución pública si los precios unitarios no se encuentran claramente establecidos. Por supuesto que debemos pelear todos y cada uno de nosotros porque estos precios unitarios sean lo más ajustados a la realidad y debemos intentar mejorar los profesionales que manejan esta teoría. Por otro lado, quiero contarles yo que hay errores muy grandes que Pablo hoy no ha mencionado. Por ejemplo, los precios globales, señores. Resulta que ponen por ahí precio global, unidad, y resulta que un edificio para la guardianía es global.
O sea, no tiene mampostería, no tiene puertas, no tiene ventanas, es global y cuesta global un X cantidad. Es peor que los convenios de pago de 1,5 millones que se hacen en el Estado. Entonces, claro, si existe ese tipo de errores, por supuesto que son totalmente no confiables. Yo les quiero comentar que cuando yo aprendí a hacer precios unitarios de muebles, quien me enseñó me hizo aprender a calcular volúmenes en decímetros cúbicos de madera de laurel, decímetros cúbicos de madera de roble, decímetros cúbicos de madera más 7 tornillos, 4 chapas, 5. Claro, después de todo eso concluíamos cuál es el costo del metro lineal. Pero para eso teníamos que haber recorrido un camino inmenso. Hoy, actualmente, los precios unitarios de punto de agua potable o de punto de agua negra lo cogen de una base de datos. Señores, como ingeniero sanitario les puedo decir yo que para saber el punto de agua de una edificación necesito haber sacado todos los materiales, toda la mano de obra, y dividido todos para los el número de equipos, puntos. todo el transporte y dividir para el número de puntos con el cual voy a cotizar. Entonces, agradeciéndole a Pablo su gentil invitación, su trabajo, sus conceptos, que son muy valederos para quienes hemos bregado durante décadas completas sobre este tema. Estamos tratando de igualarnos, estoy aprendiendo Revit, me está costando un montón aprender Revit. Nos quedamos en el AutoCAD con las justas, pero sí vamos a procurar mejorar los estándares de la ingeniería y especialmente la ingeniería de costos. Gracias, Pablo, gracias a todos por la atención. Con mucho gusto, Patricio, bienvenido siempre. Este es un grupo de colegas que ya tenemos algún tiempo haciendo estas charlas. Eduardo Córdoba había levantado Sí, la palabra. exacto. Lo que yo puedo decir de la experiencia es que básicamente el presupuesto es o depende de cada obra, rendimientos de cada obra, no se puede generalizar nada. Es decir, no es lo mismo el rendimiento de un obrero en Guayaquil a las 12 del día que el rendimiento de un obrero en Quito a las 12 del día. No es lo mismo si se va a utilizar bloque de hormigón, que es más pesado y tiene que cargar menos bloques en el mismo tiempo, que utilizar, por ejemplo, el bloque de arcilla, que lo van a cargar más rápido. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que el sitio deba tener 2 guardianes porque tiene 2 entradas que hay que cubrir, que uno que solo tenga uno. O sea, cada obra tiene su propia realidad y tiene sus propios rendimientos. Eso es lo más importante. O sea, de eso es lo que la experiencia me dice eso, ¿no? Lo que dicen los libros, lo que dice la Cámara de Construcción de Quito, de Guayaquil, etcétera, es referencial. Pero en la realidad, para hacer un buen presupuesto, hay que visitar la obra, visitar el entorno, ver el entorno, la escombrera, dónde están las escombreras, dónde se compran los agregados. Entonces, y de ahí sale el presupuesto. El peor error es coger datos preestablecidos de cualquier libro y ponerlo, porque muchas veces se cometen errores y a veces son grandes los errores. Ahora, por otro lado, también, por ejemplo, el rendimiento de un obrero no es lo mismo cuando hay bastantes obras en el mercado, en donde uno necesita 70, 80 albañiles, se presentan 20, 40 y la mitad de ellos son medios aprendices, que a veces no le queda más que cogerlo, el rendimiento va a bajar, que cuando no hay obras en el mercado en donde tiene a 100 personas calificadas afuera. Todos esos detalles, el que hace o el ingeniero de costos debe tener la experiencia y, como se dice, es ese arte de poder combinar los detalles para sacar un presupuesto específico para esa obra y para ese tiempo. No es lo mismo que si la obra va a durar 3 meses, no es lo mismo que la vaya a construir entre mayo, junio y julio, que es verano y no llueve, que entre enero, febrero y marzo. Sé que mis rendimientos van a ser menores, ¿ya? Entonces, todos esos detalles suman
al presupuesto. O sea, todo eso hay que ponerlo en el sitio, hay que ponerlo en la mesa. Es decir, si voy a poner un piso, voy a hacer un piso que me mandan un detalle en diagonal, mi desperdicio va a ser mayor que si me lo mandan a poner en línea recta. Entonces, todos esos detalles el presupuestista con experiencia va a tener que poner, porque de lo que se trata al final, es de poder llegar a tener, no una certeza, pero sí tener un margen lo suficientemente pequeño de error para poder poner mi margen de utilidad, que sería mi costo de oportunidad para poder ganar la licitación, porque de lo que se trata es ganar el trabajo, pues, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es minimizar mi margen de error, tomando en cuenta todos los parámetros locales. Eso es más o menos la experiencia que he tenido y se las transmito. Gracias. Muchas gracias. Eduardo. Muy gentil. ¿Alguna otra inquietud, tal vez algún comentario, Marcelo Castillo, tú que te dedicas a los Al precios ambiente. unitarios y a los precios en general? ¿Ninguno más? Yo tal vez daría el último cierre, que diría lo siguiente. Uno de los puntos fundamentales es también transparentar las tablas sectoriales en cuanto a salarios de los trabajadores de la construcción y todos. El peón vale 410.40 y el albañil 412. En el mercado informal, un peón cobra $25 del día, sin nada más, y un albañil le cobra 30 a $35 por día, sin nada más. Y quienes afiliamos y cumplimos con la ley, nos salen $36 un albañil. Entonces, hay que transparentar las tablas sectoriales, como alguien de ustedes nombraba. Un ingeniero en $450. Claro. Absolutamente falso. Nadie, ningún ingeniero gana $450. En segundo lugar, si bien es cierto, conforme algunos colegas mayores que yo y muchos menores que yo han manifestado también sobre el tema del costo del presupuesto y el costo real. A mí me ha llamado mucho la atención en el sector público. $100,000 la obra termina costando 150. ¿Qué pasó? ¿Serán los precios unitarios? ¿Serán las cantidades de obra? ¿O lo que todos conocemos perfectamente? Que no lo vamos a nombrar por respeto a todos. Eso es otra de las cosas que el sector privado lo maneja diferente. Ingeniero Cova, este es el presupuesto. A usted le hemos contratado por $200,000 y usted tiene 90 días para sacar el proyecto. Si tengo que traer ingenieros de la NASA, me tocará a mi costo. Tengo que cumplir el plazo exactamente. No me reajustan ni un centavo, pese a que en enero o febrero subió el 15% el acero. Absolutamente nada. Ese riesgo hay que corrernos. Y la otra cosa, a veces esto de los rendimientos, solo pongo un ejemplo chiquito. Si comenzamos a contratar personal en cada una de las ciudades del país para trabajar, muy complicado. Nosotros tenemos un personal que rota en todo el país. El mismo albañil está hoy en Quito, mañana está en Loja, pasado en Guayaquil. Lo que hago yo es justamente lo que hablaba hace un comienzo. Manejar los costos de movilización y el tema viáticos. Porque claro, yo sé que el Carlos Arotingo me rinde 13 o 14 o 15 metros cuadrados por día de pared. Como un ejemplo nada más, ¿no? Vale. Entonces, yo sé que él me va a rendir eso, pero si contrato en Esmeraldas un chico de allá, me va a rendir 6. Entonces, pierdo mucho más de lo que he gastado en darles alojamiento, alimentación y transporte. Son puntitos que a veces también son necesarios hablar. Lo hablo desde la experiencia privada, desde luego. En el sector público no he tenido la dicha o la satisfacción de trabajar ahí y no lo pienso tener, ¿no? Entonces, o la desdicha, dirás, Pato. No lo pienso tener porque posiblemente me meto a contratar en el sector público a mis 56 años de edad y posiblemente quiebre. Entonces son cositas que también hay que manifestarlas. Entonces, si es que no tuviésemos ninguna otra pregunta adicional, no me queda más que agradecerte, Pablo. Ah, no, Patricio Jaramillo tiene levantado la mano.
Quiero hacer una puntualización de la última exposición. Yo no tengo que poner los salarios de la Contraloría en los análisis de precios unitarios. La ley dice que son los mínimos. Tengo que poner los reales. O sea, nadie le obliga a una persona a colocar esos salarios. Es más, el estudio es más exacto mientras tengo una estadística más aproximada de lo que está en el mercado realmente dicho. Lo que no permite la ley ni el sistema público es poner más bajos. Eso tampoco. Por otro lado, para la ley de contratación pública el reajuste de precios era irrenunciable. Para el sistema orgánico de contratación pública el reajuste es renunciable, pero no me obliga a nadie. O sea, si yo soy un contratista privado que voy a contratar con el Estado y pienso que existe riesgo en la elevación de materiales o que existe riesgo en el cambio de costos, pues me acojo a la capacidad jurídica que me dé el Estado y coloco 11 monomios, 10 y 1 del PX, genero una fórmula de reajuste de precios y me someto a lo que el INEG establece sobre la inflación de los materiales. Lamentablemente, no había forma, los que trabajamos en el marco de la ley, en la estructuración de la ley y de todo no hay otra forma de ejecutarlo. No existe otra alternativa. Pero sí quiero dejar sentado que la mejor aplicación y el conocimiento del marco jurídico colateral a lo que esté establecido en esta temática resulta súper útil para evitar que los constructores pierdan. Nada más eso. Muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias, Patricio. ¿Alguien más tal vez? Pablo, agradecerte a nombre de los 89 colegas presentes en esta noche. Tu charla muy gratificante, muy interesante, un tema extremadamente polémico, desde luego. Sí. Agradecerles a todos ustedes los presentes y obviamente a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional. Recordarles también que la próxima semana tenemos una nueva charla, igual que siempre todos los viernes a las 7 de la noche. La próxima semana tenemos a Mario Morán sobre algunos de los temas que él lo maneja, así que les esperamos puntualmente y reiterarte el agradecimiento, Pablín. Una buena noche a todos, muchísimas gracias, descansen en casa. Buenas noches. Buenas noches, gracias Pato también. Ya envié mi mail, por favor me convocas. Gracias. Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, excelente charla. Excelente charla también. Hasta luego. Recordarles que las invitaciones que les enviamos pueden hacerlas públicas a todo el mundo, ¿no? Esto está abierto, así que sin ningún problema, compartan con los colegas, amigos, estudiantes, etcétera. Esto es bienvenido siempre, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, Segundo. Un abrazo. Muy amable, buenas noches. Wilfrido, gracias. Giuliani, a los tiempos. Gracias también, Pato. Un gusto saludarte. Gracias, de igual manera. Marco. Bueno, algunos no, como no está el apellido, no sabemos. Así que, Marito, listo la próxima semana. Ya te veo cogiéndote de la mano ahí. Estás sin micrófono, estás sin micrófono. Mario, estás sin micrófono. Mario, estás sin micrófono. Ya lo va a aprender. A todos los colegas les invito para conversar un poco sobre los sismos en las iglesias patrimoniales de Quito, el comportamiento de estos materiales inelásticos para ver unas nuevas teorías sobre este tema. Ahí estaremos la próxima semana. Gracias, Mario. Gracias, hasta la próxima semana entonces. Y vacunado está filito ahorita el Mario para la charla. Oye, Pablín, ¿quedó vivo el peluquero o no? Claro, pues le agarré, pero igual se me escapó. Bueno, felicidades, muy gentiles. Gracias, buenas noches. Gracias por todo, una buena noche, permiso. Chao, chao, gracias.